una nota de la coordinadora del Centro Solidaridad Obrera, mediante la cual remite carta que se le envió a la presidenta de la comisión, que contiene un informe de la misión quebeco-canadiense de observación de los derechos humanos en Chile, realizada entre el 18 y el 27 de enero del presente año, y acompaña además un resumen ejecutivo del mismo. Oficio número 14.867 del Ministro del Interior y Seguridad Pública, mediante el cual excusa su asistencia a la presente sesión por razones de agenda. Una nota de la Coordinadora Legislativa Ministerial del Ministro de Desarrollo Social y Familia, mediante la cual excusa la asistencia del señor ministro debido a que se encuentra diagnosticado positivo del virus COVID-19 y está en la clínica. Esa es toda la cuenta, señoras y señores diputados. El acta de la sesión 93 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 94 queda a disposición de la comisión. Ruego a los señores diputados y diputadas adoptar acuerdos sobre los documentos de la cuenta. El diputado señor Venegas también está asociado a la comisión. Sí. Ya. Ofrezco la palabra. Pido la palabra. Diputada Pamela Giles, tiene usted la palabra. En relación, presidenta, a la ausencia del ministro Monkever, me parece curiosa la explicación, porque lo hemos visto dar una enorme cantidad de entrevistas en las últimas horas, hasta hoy al mediodía, en distintos canales de televisión y otros medios de difusión. Entonces, como que no queda muy claro por qué no acudió a esta invitación. Si me permite, presidenta, es la información que nosotros como secretaría tenemos, señora diputada. De acuerdo. ¿Hay alguna otra palabra solicitada? No han solicitado la palabra, señora presidenta. Ya. Señor secretario, yo me sumo a lo que señala la diputada Giles, porque generalmente cuando un ministro no puede participar, él tiene, lo han hecho en otros con el respeto a la comisión, de poder solicitarle en su representación a un subsecretario o alguien que ellos hayan nominado, y en este caso solamente nos llega la excusa del señor ministro. Así es. No acompaña ninguna información de algún funcionario que pudiera representarlo. Ni el subsecretario, de nadie. No. De acuerdo. Ofrezco la palabra en temas varios, diputadas, diputados. No han pedido la palabra, señora presidenta. De acuerdo. Hago presente que esta sesión se celebrará en forma mixta, es decir, de manera presencial y vía remota a través de la aplicación Zoom. Esta sesión fue citada con el objeto de tratar la siguiente tabla. En el punto 1, seguir conociendo la situación de los presos mapuches recluidos en las cárceles de Angol y la del Machi Celestino Córdoba en Temuco, quienes se encuentran en huelga de hambre y solicitan cumplir sus condenas o el cambio de sus medidas cautelares en la comunidad de origen, en el marco de la aplicación del convenio 169 de la OIT. Para este propósito, la comisión acordó
invitar al señor Ministro de Desarrollo Social y Familia, al señor Christian Monkenberg, al señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Hernán Larraín, al señor Director Nacional de Gendarmería, don Cristian Alvear, al señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico, a la representante de la Red de Apoyo al Machi Celestino Córdoba, la buen Giovanna Tavilo, y al vocero de la huelga de presos políticos de la cárcel de Angol, también Rodrigo Curipán, y al representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Paulo Abrao. Para lo cual quisiera solicitarle a don Hernán si se encuentra el señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el señor Hernán Larraín, conectado. No se ha conectado, Presidenta, el señor Ministro de Justicia, ni tampoco envió una excusa. El señor Director de Gendarmería, el señor Director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Algo debe pasar en la señal, Presidenta, porque no reportamos aquí ninguno de las autoridades y personas invitadas. Solamente están los señores diputados. ¿Y los invitados se han podido conectar? Diputada Pamela Giles, ofrezco la palabra. Sí, disculpe, Presidenta, solamente con el objeto de ver cómo solucionamos el problema, por si estuvieran esas autoridades intentando comunicarse. Le cuento que acá en la sala no hay nadie más que yo, nuevamente. O sea, no hay un personal que esté intentando hacer esos vínculos, por lo menos aquí en este lugar. ¿Ya? Entendía yo que iba a haber una persona acompañando a la sesión desde acá que pudiera ver la parte de internet, pero eso no se está produciendo. Ya. Don Hernán, ¿alguien que iba a acompañar? Vamos a tener que verlo con informática, porque delante, cuando yo lo pedí, estaba, bueno, aquí ya está contactado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y también está don Joel Hernández de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Estoy ingresándolos vía Zoom, estoy permitiendo el ingreso. Sí, se están ingresando. Lo mismo don Cristian Varela, la señora Giovanna Tavilo, el diputado don Esteban Velázquez, don Leonardo Albert. Algo pasaba con... Pido la palabra cuando se... Diputada Pamela Giles. Sí, pido la palabra, pero no quiero interrumpir al secretario. No, hable nomás, diputada. Gracias. Presidenta, le comento mientras se va sumando estos invitados a la sesión, que en realidad lo debería haber dicho en la cuenta, pero aún no se nos reunía con nosotros el diputado Esteban Velázquez. Le comento que a propósito de lo que vimos en la sesión pasada respecto al proyecto de ley que presentó el diputado Velázquez y que yo pedí que se pusiera en tabla, reiteré la necesidad de que se pusiera en tabla, puesto que es un proyecto que favorece o va a contribuir a todas las etnias, no a una en particular, sino a todas ellas. Yo le pedí al diputado Velázquez, le conté lo que conversamos en la sesión pasada y le pedí que pudiera estar presente telemáticamente en esta sesión para que pudiéramos concretar el compromiso que hizo, Presidenta, usted, que era de darle una fecha concreta de tramitación o de ponerlo en tabla ese proyecto en esta comisión, que me parece que podría ser lo antes posible, es decir, la próxima semana, a más tardar el próximo lunes,
porque entiendo que ya tenemos para este miércoles la tabla concreta. Entonces me gustaría pedirle, si es posible, que pudiéramos darle la palabra al diputado Velázquez y pudiéramos tratar de tomar el acuerdo de que efectivamente se concrete lo que usted comprometió la semana pasada, Presidenta, que era el poner en tabla a la brevedad este proyecto. Yo quisiera, diputada, voy a ofrecer la palabra al diputado. Vamos a establecer el acuerdo al final. Quisiera que la semana pasada, con esta misma discusión de este proyecto, tuvimos 25 minutos en el cual estuvimos entregando información de la pregunta y la sugerencia del proyecto que hace la diputada Mix. Y yo quisiera que respetáramos también a quienes hemos invitado hoy día. Por lo tanto, el compromiso, diputado Velázquez, es que en el momento en que nosotros podamos avanzar en diversos temas que estamos abordando, para la semana siguiente tenemos, esta semana, este miércoles, estamos abordando, seguimos con el informe de Walpen y hogares de menores y las redes de apoyo, y para el subsiguiente miércoles, que es la próxima semana, estaremos dando término para entregar un informe y que este informe también permita y pueda dar cuenta del trabajo, de los análisis que hicimos en esta comisión. Y posteriormente a ello, estaremos revisando y colocando en tabla los proyectos para que lo podamos establecer como comisión, cuáles van a ser los que les vamos a otorgar la prioridad. Obviamente que es un proyecto, como les señalaba, que tiene data de harto tiempo, pero también hay situaciones que abordar y por lo tanto yo le invitaría que usted pudiera conectarse en la semana de la semana siguiente, la subsiguiente, para que podamos acordar en conjunto con todo y podamos darle lo más probable el despacho lo más rápido posible. Pero quiero que comprendan que durante esta semana y la subsiguiente vamos a estar dando término a los compromisos que abordamos. Así que quisiera preguntarle si el diputado Velázquez va a tener esa disposición de poder sumarse en esa primera reunión cuando estemos evaluando y revisando el listado de proyectos. Ofrezco la palabra al diputado Velázquez para que podamos sintetizar y abordemos el tema al cual fuimos convocados hoy día. Don Hernán, ¿qué ha pasado? Tenemos a todos los invitados. ¿Qué problema hay? Está don Esteban Velázquez ahí pronto a hablar, pero no está sonando su micrófono. No está accionando. Sí, ahora sí. Sí. Ahora sí, diputado. De acuerdo. No, gracias, Presidenta, muchas gracias. Buenas tardes a cada uno de los diputados que están en la comisión, ¿no? Muy gentiles, ¿no? Con el mayor de los gustos, toda la disposición, entendiendo que en la fecha que usted indica va a ser revisado, analizado el proyecto, claro, que sin duda es de interés para todos, y la motivación de la diputada Pamela Giles, la suya, que está colocando fecha hoy día, para que saquemos adelante este proyecto que no tiene otra virtud y que nos parecería muy importante a nosotros, ¿cierto? Que el reconocimiento a la identidad indígena se plasmara en la cédula de identidad. Pareciera que es un proyecto que no fuera complejo en este ánimo hoy día que hay en la Comisión de construir, sobre todo a nuestros pueblos originarios, y entregarle un instrumento muy concreto. Así que yo agradecería su voluntad, Presidenta, y estoy seguro de los demás integrantes de la Comisión para la fecha que usted está indicando, por supuesto. Gracias, así lo haremos, diputado. Y Gracias, ahora quisiera Presidenta, que pudiéramos avanzar con el tema al cual fuimos hoy día convocados. Señora Presidenta, está con nosotros también en la comisión el subsecretario de Justicia, don Sebastián Valenzuela. Ya. ¿El señor ministro se encuentra o el subsecretario solamente? Bueno, al parecer solamente está don Sebastián, pero démosle la palabra a él primero para que lo aclare. Le ofrecemos la palabra al señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, señor Valenzuela.
Ahora sí. Ofrezco la palabra. ¿Se ha podido conectar? No se escucha todavía. Sí, ahí sí. Ahora sí. ¿Qué tal, presidenta? Muy buenas tardes. Por su intermedio también saludar a toda la comisión. Tal como se había avisado a la Secretaría, se había enviado la excusa al señor Ministro de Justicia porque se encontraba en este momento fuera de la región metropolitana. De hecho, viene regresando a Santiago en un vuelo y por temas del timing del vuelo no alcanzaba a llegar a la sesión de esta comisión. Se había enviado su excusas previamente a la Secretaría y en su representación me encuentro yo obviamente para poder participar de esta sesión, presidenta. De acuerdo. Y lamentable que no tengamos la posibilidad de haber contado con la presencia por la vía remota del señor ministro. Me gustaría, señor subsecretario, que usted pueda escuchar a quienes representan al Machi Celestino Córdoba y también a quienes se encuentran en la cárcel de Angol para que podamos darle la palabra a ellos, dado que no está el ministro, pero usted pudiera escuchar y podamos también tomar algunas determinaciones en esta comisión. Ofrezco la palabra a la Lamuen, quien es la vocera del Machi Celestino Córdoba, Giovanna Tavilo. Mari Pulamien, Mari Lamien Emilia, Mari a todos los diputados presentes, Mari al subsecretario señor Valenzuela, Mari a todos los invitados que en este momento están ahí presentes. Para nosotros es muy importante participar de esta reunión porque yo hoy día estoy representando al Machi Celestino Córdoba, que se encuentra con 43 días en huelga de hambre, a su comunidad, a la comunidad Chicahual Córdoba y al pueblo mapuche, porque creemos que es importante recordar que aquí hay una ley indígena, que es la 19.253, que dice que el Estado reconoce que los indígenas de Chile son los descendientes de las agrupaciones humanas que existen en el territorio nacional desde los tiempos precolombinos, que conservan manifestaciones étnicas y culturales propias, siendo para ellos la tierra el fundamento principal de su existencia y cultura. Es deber de la sociedad en general y del Estado en particular, a través de sus instituciones, respetar, proteger y promover el desarrollo de los indígenas, sus culturas, familias y comunidades, adoptando las medidas adecuadas para tales fines y proteger las tierras indígenas, velar por la adecuada explotación, por su equilibrio ecológico y propender a su ampliación. Ese es el artículo 1, el párrafo 1 de la Ley Indígena de Chile. Nosotros hoy día sentimos que aquí no se han respetado ni la ley indígena, ni la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que habla de protección de la salud, de la integralidad y de la cultura, ni el convenio 169 de la OIT en sus artículos 7, 8, 9 y 10. Creemos que el encarcelamiento de nuestro Machi lesiona gravemente su integridad y la de su loja, de su mapu, de su territorio, ya que él y las Machis deben estar en permanente contacto con los elementos del mundo natural en que se basa su conocimiento y sus funciones espirituales, el ejercicio de la medicina espiritual y la conducción de las ceremonias. Existen las y los Machis una vida renuente, prescindiendo del uso del consumo de elementos artificiales propios del mundo occidental, especialmente cuando son jóvenes, debido a que sus puyus, sus espíritus son celosos y estrictos. Aquí para nosotros es de suma importancia que entender y que el mundo occidental entienda que la condición de Machi es adquirida sin que en ello intervenga la voluntad de la persona elegida por las fuerzas espirituales del Huenumapu. Nadie desea ser Machi, ya que es un rol que encierra enormes sacrificios y responsabilidades. Obliga a la persona a tener conductas intachables, irreprochables. Cuando las y los Machis son encarcelados, se ven privados del contacto cotidiano con los elementos en que descansan sus atribuciones.
tales como los suelos fértiles, los esteros, los árboles y el conjunto de las condiciones ambientales propias de sus respectivos territorios. En ausencia de dicho contacto, el machi sufre un acelerado deterioro físico, el que incluye la pérdida de peso, depresión, desvanecimiento y otros males, pudiendo enfermar de gravedad y eventualmente fallecer a causa de dichas privaciones. El o la machi debe estar necesariamente en contacto con su territorio, el lofmapu, con su ruehue, el altar sagrado, con su perrimontún, con su familia, con su comunidad, y fundamentalmente debe estar sanando a los enfermos, la naturaleza y realizando rogativas, para pedir o para agradecer. Si el machi no está en contacto donde están sus perimontún, enferma de gravedad y pone en riesgo su vida y con ello el de su comunidad. Hoy día nosotros vemos a nuestro machi en privación de libertad física, que representa un serio peligro para su integridad y porque además está separada de su entorno y de sus asistentes espirituales. El sungumachife, donde la machi accidentalmente puede entrar en cuimu, en trance, en estado espiritual, normalmente tiene un lugar. Cuando se hace eso, está en un lugar bajo condiciones altamente reguladas, ya que encierra mucho peligro. Existe una falta en la fase de la salida y si no tiene un machife, en el peor de los casos incluso puede morir. El riesgo mayor es que el espíritu siga actuando de manera descontrolada, de modo que él o la machi quede en un estado de colapso. El ingreso repentino al cuimun también ocurre en la vida cotidiana, pero con las condiciones territoriales adecuadas, es decir, en la cercanía de su regue a espacio ceremonial. Para nosotros hoy día acarrean prejuicio respecto al encarcelamiento de nuestras autoridades espirituales. ¿Por qué? Porque repercute también en la salud de sus pacientes, quienes deben seguir un tratamiento conducido y supervisado por el machi. No puede haber otro machi que venga a hacer la pega de él. Ese es su trabajo. Por lo tanto, el tratamiento médico ejercido por un machi es completamente personalizado. El encarcelamiento es equivalente al encarcelamiento de una autoridad religiosa, como podríamos decir en las sociedades occidentales, en donde existen algunos regímenes totalitarios donde no existe la libertad de culto y se prohíbe la práctica de las confesiones religiosas. Se debe entender que en el mundo mapuche las autoridades espirituales ancestrales representan la conexión entre la gente común y el mundo espiritual del que depende el bienestar y el buen vivir, el Kumemungen. Al romperse este equilibrio con el encarcelamiento de él o las machis, toda la comunidad del Lof Mapu y el conjunto de las comunidades y el territorio se ve afectado. Nosotros hoy día vemos cómo se ha visto afectado nuestro territorio, el territorio y la comunidad del mache. Hoy día están ocurriendo hechos en la comunidad donde tenemos necesidad imperiosa de contar con nuestra autoridad ancestral, el mache Celestino Córdoba, para que realice el apoyo medicinal y espiritual propio de nuestra cultura y de nuestra gente, y para la comunidad, lo cual es de vital importancia. Para la comunidad Chicogual Córdoba, a través de un comunicado público, hoy día solicita y exige en nombre de nuestro LOF y del pueblo mapuche que nuestro machi Celestino Córdoba Tránsito dé cumplimiento a lo que resta de su injusta condena en su espacio territorial, en su LOF, con su gente, su familia, y a partir de este nuevo ciclo de Huiñol Tripantu, para poder respetar de alguna forma nuestra cosmovisión y costumbres ancestrales. Necesitamos como comunidad y pueblo nuestra espiritualidad. Tenemos nuestras creencias y nuestras tradiciones propias que con la presencia de nuestro machi Celestino Córdoba en su regue daríamos, de cierta forma, ingreso hoy día a lo que significa el inicio de un nuevo ciclo. Hoy día nos preocupa de mayor forma es que hoy día el machi lleva 43 días en huelga de hambre. Nosotros no hemos solicitado el ingreso en este momento de una machi, a pesar de que ya está autorizado por Gendarmería, porque el hecho de que la machi toque el cultrún va a acelerar el proceso de cuimi de nuestro machi. Y nuestro machi no puede estar teniendo un cuimi en la cárcel, donde va a necesitar el ingreso por lo menos de 15 personas para traerlo de vuelta. Para nosotros hoy día es bastante complicado y complejo este tema. El otro día, cuando hablaba el señor diputado Sangüesa de que el machi era culpable y que tenía que mantenerse ahí, yo no tuve en ese momento posibilidad de contestar, a pesar de que levanté la mano, pero no había tiempo.
para nosotros la justicia nunca ha existido. Por lo tanto, como nosotros tuvimos las pruebas suficientes para ver que el Machi sí era inocente en su momento, y como no existió la justicia suficiente, en el año 2014 se presentó una denuncia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque nosotros sabíamos que justicia aquí no íbamos a encontrar hacia nuestro Machi. Nosotros seguimos insistiendo que nuestro Machi es inocente, que él por nada del mundo debería estar siendo torturado en una cárcel, porque para nosotros el hecho de que el Machi no tenga acceso a su rehue, a su casa, a su tierra, es una tortura permanente. Por lo tanto, nosotros además hicimos una medida cautelar en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que la Comisión pudiera decirle al Estado la necesidad de cumplir con los artículos 7, 8, 9 y 10 del Convenio 169 de la OIT, porque de esa forma sí se puede resolver este problema. Además, cuando hablan de mesa de trabajo, en el año 2018 el ministro prometió mesa de trabajo. Hasta el día de hoy nunca nos hemos sentado a conversar. Hicimos un documento de demandas y propuestas hechas por los presos políticos mapuches de la cárcel de Temuco. Un documento elaborado por un grupo de asesores, abogados, psicólogos, antropólogos, médicos. Hicimos un documento en donde ahí está la solución, está la modificación del reglamento intrapenitenciario. Es lamentable para nosotros no contar con la presencia del ministro, porque creemos que él sí podía habernos dado hoy día una solución a este problema y solucionar de alguna forma el conflicto que hoy día en el que estamos llevando. Cuando yo en la mañana le decía al director regional de Gendarmería, le decía, nuestra mayor preocupación es que el Machi entre en Cuimi, entre en trance en este momento en la cárcel. ¿Qué va a pasar? Porque anteriormente, en el 2018, cuando entró en Cuimi, él sabía la cantidad de gente que ingresaba a sacarlo del Cuimi. ¿Qué va a pasar hoy día cuando nosotros hay una situación de pandemia? Pero nosotros creemos que hoy día es necesario también, si es que en algún momento el Machi entra en Cuimi dentro de la cárcel, necesitamos la autorización para sacarlo de este trance, porque no queremos que el Machi se nos muera. Además, el Machi fue visitado la semana pasada por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio Médico, los cuales no pudieron terminar el informe producto de que no se les dejó ingresar al lugar donde el Machi reside en este momento en el módulo. No pudieron terminar el informe. Entonces, incluso el Machi en ese momento les dijo, yo aquí estoy dispuesto a todo, y si aquí en esto me tengo que morir, yo me adscribo en este momento al convenio de Malta, en donde no me puedan reanimar, y cualquier médico que esté inscrito en el colegio médico y que está bajo el convenio de Malta, necesito que no me reanimen. Nosotros vemos que es peligroso el hecho de que hoy día el Machi esté a punto de entrar en Cuimi y además esté preso. Necesitamos que se aplique el convenio 169 y que no solamente el Machi pueda acceder a su rehue y a su sitio ceremonial, a su familia y a su comunidad, sino que también el resto de nuestros lamienes que están presos también puedan acceder a este. Muchas gracias, Chaltumay. Gracias, Lamien Giovanna Tavilo. Y me permite, Presidenta, también se ha conectado con la comisión el señor director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Sergio Mico. Ya. Don Hernán, una pregunta, ¿estará conectado el avión Curipán? ¿Rodrigo Curipán? Don César Rodrigo, sí, estaba conectado. Para que le podamos ofrecer la palabra ahora. Lo estamos chequeando, Presidenta, pero no nos aparece conectado en este minuto. ¿No? No está conectado en este minuto, Presidenta. ¿Aló? Sí. También, César, ¿está usted con el micrófono apagado? Lo más probable, ¿no se escucha? ¿Podrá encender
habilitar. Ahora sí, ¿la bien, César? Ahora, Sí, ahora ¿se escucha sí. bien ahora? Sí, se escucha. Ofrezco la Ya, palabra. perfecto. Le escuchamos. Gracias. ¿Me escucha bien, cierto? Sí, sí. Ya, ahí. Alto. Muchas gracias, Lamien, diputada Emilia Nullado. Gracias por la oportunidad de estar por segunda vez en esta Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios, particularmente para presentar la situación de los prisioneros políticos de la cárcel de Angola. Junto con iniciar mis palabras, primero señalar, digamos, que es lamentable que el ministro no haya podido estar presente. Tampoco quiero decir con esto de que valorizamos la presencia del subsecretario, pero hubiera sido mucho más relevante tener que plantear los puntos que nosotros creemos importantes señalar ante esta comisión, y particularmente si hubiera estado el ministro, en este caso de Justicia, quien de una u otra forma es la autoridad política competente para desarrollar o resolver este problema que tiene que ver con la huelga de hambre, particularmente que tiene hoy día a 8 prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angola. Quisiera partir, digamos, señalando de que la situación de cada uno de los prisioneros políticos hoy día en la cárcel de Angola, lamentablemente, sí. La verdad es que hoy día los pesos incluso que promedian, los pesos que han bajado los prisioneros políticos en huelga de hambre, bordea hoy día los 20 kilos. Y creo que Gendarmería eso incluso puede dar certeza de aquello, ya que tiene también los datos que acabo de señalar. Los prisioneros políticos que están en la cárcel de Angola son Sergio Levinao, Víctor Yanquileo, Freddy Marileo, Juan Queipul, Juan Calbucoy, Danilo Nahuelpi, Reinaldo Penchulef y Yanco Yanca, a cuales en este caso se me ha mandatado para hacer la vocería, o en este caso la condición de huarquén, frente a la situación que están afrontando los peñis en huelga de hambre en Angola. Como entiendo que está el subsecretario presente, y creo que va a tomar nota respecto a cómo esta situación ha ido incomodando particularmente la situación mapuche en la zona, y sobre todo, me imagino que para el gobierno debiera ser una preocupación resolver el asunto de la huelga de hambre, tanto de los prisioneros políticos mapuche en la cárcel de Angola, como la situación del Machi Celestino Córdoba. Señor secretario, como tengo que dirigirme a usted, ya que no está el ministro, creo que es importante dar a conocer, digamos, la demanda de los prisioneros políticos mapuche. Y la demanda de los prisioneros políticos mapuche de la cárcel de Angola tiene que ver, claro, con el contexto que hoy día significa estar en una situación de pandemia a nivel de país, pero particularmente no solo se encaja únicamente en ese contexto, sino también lo que ya señalábamos el lunes anterior, que tiene que ver con que en Chile lamentablemente no se aplica el 169. No hay una aplicación de parte de los tribunales respecto al convenio 169. Y hoy día, cuando los peñis de la cárcel de Angola están pidiendo derechos a tener medidas distintas de encarcelamiento respecto a la situación de pandemia, es una situación que han ido planteando en consonancia, o por decirlo de alguna forma, que está en relación a lo que incluso autoridades tanto a nivel nacional como a nivel internacional han ido planteando en esta misma línea. Hay que recordar que la misma alta comisionada para los derechos la alta comisionada de los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, planteó al inicio de la pandemia a nivel mundial de que los gobiernos deberían tomar medidas que permitieran en alguna forma excarcelar a algunas personas que estuvieran privadas de libertad, y particularmente hace hincapié en lo que tiene que ver con personas que hayan sido perseguidas desde el punto de vista político o que estén por motivaciones políticas. Claro que hay un artículo mucho más preciso al respecto, y que quizá yo me imagino que usted está mejor informado que yo respecto a ese punto particular que plantea la alta comisionada sobre derechos de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Pero de igualmente, no solo lo ha señalado la alta comisionada, de la misma manera lo planteó, digamos, en este caso, el defensor nacional Andrés Manque, quien señala de que las personas privadas de libertad tienen 5 veces más posibilidades de contagio que las personas que viven en un lugar libre. Pero igualmente, en la misma línea, diría yo, la fiscala de la Corte Suprema, Lía Cabello, quien además se pronunció al respecto ya hace bastantes meses, si no recuerdo mal, fue el mes de abril,
Y hoy día vuelve a reiterarlo nuevamente. O sea, hoy día en un artículo nuevamente de prensa, no recuerdo el diario, pero sí vuelve a reiterar la misma situación de que debiera haber un cambio, un giro desde el punto de vista político del gobierno y de las instituciones del Estado respecto a la situación carcelaria. Ahora, nosotros no hubiéramos estado hablando o exponiendo esta situación si aquí se hubiera aplicado el 169 desde el principio de la persecución que hace tanto los tribunales como los mismos, en este caso, cuando se condena a los mapuches, y hubiéramos estado hablando de una situación distinta. Pero lamentablemente hoy día, en una situación de pandemia, nuevamente tenemos que salir a plantear de que es necesario que el Estado, en este caso las instituciones del Estado, apliquen el 169, porque es el único instrumento que, si bien es cierto, es internacional, pero hoy día al estar ratificado por Chile, tiene la característica, digamos, de que tiene que ser institucionalizado, es decir, que las instituciones deben aplicar el convenio 169. Y creemos que en una condición de pandemia hay derechos que los mapuches no se han suprimido, siguen vigentes. Y yo creo que aquí hay una cuestión de que el gobierno es importante que lo tenga en consideración, al igual como lo establecen hoy día distintos organismos internacionales, de que los gobiernos busquen caminos para poder resolver el asunto del escarcelamiento. Nosotros buscamos hoy día particularmente la situación de Angol, en que los prisioneros que están hoy día en detención preventiva y otros 2 que están condenados, debería haber una medida distinta, y creo que sería desde el punto de vista político para el gobierno una señal potente. Por eso que nosotros, a raíz de todas estas iniciativas que tenemos planteadas hoy día y que teníamos la intención de planteársela directamente al ministro de Justicia, ¿por qué el ministro de Justicia? Porque es el organismo que de una u otra forma regula todo el sistema judicial desde el punto de vista político también. Entonces, es importante hoy día, y yo creo que le dejo planteado, subsecretario, y también a la comisión, de que la única forma de salir de la situación de la huelga actualmente tiene que ver con una mesa de trabajo. Y quiero hacer una aclaración respecto, porque de eso la LAMIEM también planteaba de que, claro, hay mesas de trabajo que de repente se malentienden. Lo que nosotros estamos planteando es una mesa en donde se pueda destrabar la situación de la huelga, pero tampoco es una mesa donde vamos a ir a analizar si es posible o no es posible. Yo creo que tiene que ver con una mesa donde los mecanismos que estén disponibles se apliquen. Por eso estamos hablando del 169. No una mesa de trabajo para analizar la situación y posteriormente no llegar a nada. Esto tiene que resolverse a raíz de la urgencia que hoy día tiene la huelga. Vamos en 43 días de huelga de hambre y lo que se está exigiendo es un derecho. No es una situación antojadiza en la que no tenga fundamento. Por eso hemos citado anteriormente a quienes se han referido a la situación. La situación de los pueblos indígenas hoy día en Chile lamentablemente no tiene la misma premura o no tiene las mismas prioridades que respecto a otras políticas de Estado. Y hoy día lo que se está pidiendo en estricto rigor es que desde la situación del Estado, quien administran hoy día el Estado, que es el gobierno de Sebastián Piñera y sus instituciones, funcionen y puedan aplicar en este caso el 169. Nosotros consideramos que una mesa de trabajo es fundamental para llegar a buscar una salida a esta situación. Pero insisto, tiene que haber voluntad política. Si no hay voluntad política de parte del gobierno, porque hasta el momento eso es lo que hemos visto, hemos observado que no hay ninguna disposición de parte del gobierno. Lo que ha habido solamente ha sido el encuentro que hemos tenido particularmente con la situación de Gendarmería, que hoy día ya ni siquiera quizá es el punto central, pero tenemos que abordar el asunto desde el punto de vista político para buscarle una salida. Yo creo que el subsecretario en eso puede contribuir, ya que no está el ministro, y puede perfectamente contribuir a que podamos establecer una mesa en la que podamos desarrollar una salida a la huelga de hambre. Eso es derechamente lo que se está planteando de parte de los prisioneros políticos mapuche. ¿Qué es lo que se tiene que resolver? Porque podrían decirnos incluso que los prisioneros políticos de Angol, ¿por qué son prisioneros políticos? Y muchas veces eso es lo que se cuestiona. Pero hay que recordar que la mayor parte de las causas, o todas las causas en las que están involucrados los prisioneros políticos mapuches de distintas cárceles, el gobierno se ha hecho parte. No solo este gobierno, los gobiernos anteriores. Entonces, cuando se hacen parte como querellantes, ya hay una determinación política. Y esa determinación política, en cierta forma, uno entiende de que hay un problema de desentendimiento entre la autoridad política y las comunidades, y al haber este desentendimiento se generan hoy día estas controversias que terminan con gente de nuestro lado como prisionero político en las cárceles, en distintas cárceles del país. Y particularmente la situación de Angol, que nosotros estamos buscando de que se pueda buscar una salida. Y para que establezca una salida, señor subsecretario, creo que es bueno ser reiterativo a veces,
es importante establecer mecanismos o canales de entendimiento para buscarle una salida a esta situación. Yo creo que no es oportuno y no es bien visto de que el gobierno no tome cartas en el asunto. No estamos entrando aquí en una situación que vaya fuera del marco legal. Está dentro del marco legal y creemos que hay condiciones políticas también para hacerla. Pero también consideramos de que no se nos puede emborrachar la cabeza, como dicen algunos, en una conversación que no va a tener sentido. Nosotros, desde el mismo punto de vista que se plantea con seriedad la situación de la huelga, hoy día cuando estamos a 43 días de huelga, y la situación de los peñes lamentablemente es muy grave. De los 8, 7 ya no se están levantando, y yo creo que Gendarmería de esto me imagino que tendrá alguna respuesta, porque no ha permitido el último tiempo ni siquiera ingresar una machi, ni tampoco ingresar un médico occidental. Y su fundamento ha estado básicamente en la negativa de que ellos interpretan el modo, la forma cultural mapuche, pero sin tener argumentos sustantivos, sin tener argumentos que pudieran sustentar su apreciación personal, que hace particularmente el director regional de Gendarmería, quien hasta altura ha actuado más como una tranca que una resolución, particularmente para atender la situación de salud de los prisioneros políticos. Insistimos a la comisión, y yo creo que esto es importante para nosotros, no solo a quienes son parte de la comisión, los diputados, pero también a quienes están hoy día en calidad de invitados, como es el ministro, el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, que podamos buscar una salida. Si nosotros estamos hoy día buscando o estableciendo este planteamiento en esta instancia, es para buscarle una salida a la huelga de hambre. Si esa salida se da, esta situación obviamente que cambiaría, pero hay mucha situación que nos preocupa, sobre todo la pandemia, pero también nos preocupa que a nivel nacional, yo desconozco hasta el momento que un tribunal haya fallado a favor de Mapuche, aplicando el 169 particularmente en los casos donde tiene que ver con la cuestión penal. No se ha dado, y con la experiencia que tenemos podemos asentar eso como una verdad. Lo segundo que creo que es interesante que pueda tenerse en consideración es que en esta salida política que nosotros queremos de alguna manera que se tome la idea, es para que podamos analizar la situación y podamos de alguna manera resolverlo pronto, subsecretario. No creo que haya tiempo suficiente. Yo creo que esto no da para 2 semanas. Los peñes ya están con una pérdida importante de masa muscular o en este caso de peso. Teniendo la experiencia, uno empieza a darse cuenta de que los peñes van a entrar en una etapa prácticamente de daño irreversible que ya comenzó, pero que hoy día se va a agudizar más. No se están levantando, están presentando vómitos con sangre, y eso Gendarmería, tengo la certeza de que lo sabe, pero no lo ha informado ni públicamente, y no sé si lo estará informando alguna institución al respecto. Pero nos preocupa sobremanera que hasta el momento el gobierno no haya hecho ninguna indicación respecto a la situación de los huelguistas en Angol, y como también vemos que es la situación de Temuco. Por eso hoy día creo que lo que queda planteado, Lamien Nullado, usted que preside esta comisión, creo que es bueno establecer. Yo había hablado de una mesa de trabajo, pero creo que es bueno señalar de que la disposición al diálogo para resolver el asunto de manera rápida y precisa ante la situación de salud que se encuentran los prisioneros y por los argumentos jurídicos y políticos que hemos planteado, creo que se hace necesario. De caso contrario, se va a seguir estirando esta situación y estamos cayendo ya derechamente en lo que se puede entender como una situación de tortura hacia los prisioneros políticos por conseguir un grado de justicia frente a un Estado que lo ha perseguido de forma sistemática, en donde los tribunales de justicia han actuado de manera racista, que nosotros consideramos, pero creo que siempre hay una oportunidad de poder resolver el asunto sin necesidad de que tengamos que retroceder en otras cosas puntuales que seguramente el gobierno tiene, pero que a nosotros nos interesa hoy día resolver, particularmente la situación de la huelga. Eso dejaría planteado, creo que siempre es importante que se tome en consideración que nosotros estemos planteando esta situación en una situación tan adversa como esta. Muchas gracias, Lamien, por el espacio. Bueno, gracias igual, Lamien. Le otorgamos la palabra, entonces, ahora sí, después de la presentación que nos hizo el señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. Ofrezco la palabra.
Está conectándose, presidente. Ah, ya. Está conectándose don Sebastián. Ahora sí. Pero algo pasa con el audio. ¿Estará apagado? Ahí sí. Ahora. Perfecto. ¿Escucha? Ahora sí. Muy bien. Muchas gracias, presidenta. Bueno, para comenzar quiero reiterar la justificación de la ausencia del señor ministro de Justicia, que, como señalé en su primer minuto, no se trata de una decisión por minimizar la relevancia de esta sesión, sino porque se encontraba en una actividad previa agendada en ejercicio de sus funciones fuera de la región metropolitana y no alcanzaba a poder asistir ni conectarse porque justamente coincide con los horarios del vuelo, viaje que estaba programado con anterioridad a la convocatoria que se ha recibido, y eso también dimos cuenta efectivamente a la Secretaría. Ahora, dicho lo anterior, respecto de los temas que se han planteado, por un lado me gustaría recordar cuál es el petitorio de las personas que actualmente se encuentran en huelga de hambre, porque creo que es bien importante también hablar directamente cuáles son las peticiones que se han planteado como exigencia y que han motivado la actual huelga de hambre. En segundo lugar, me gustaría referirme precisamente a qué es lo que exige el convenio 169 y de qué manera el Estado ha estado dando cumplimiento a este convenio. En tercer lugar, me gustaría referirme particularmente a las gestiones que se han estado realizando por parte de Gendarmería de Chile. Se encuentra también citado y disponible el director nacional respecto a temas que se han mencionado, en particular respecto de cuál ha sido la preocupación del Estado en la situación de las personas que actualmente se encuentran en huelga de hambre. Y finalmente también mencionar, a propósito de lo que mencionaba doña Giovanna Tapilo, precisamente con respecto a la posibilidad de trabajar en una modificación a lo que tiene que ver con la normativa en el sistema penitenciario chileno y su compatibilidad con el convenio 169. En primer lugar, presidenta, entonces, respecto de la petición que fundamenta la huelga de hambre, tanto en el caso de el señor Celestino Córdoba, que se encuentra en el centro penitenciario de Temuco, como las personas que se encuentran en Angol, lo voy a señalar. Se señala que se exige que se otorgue el cambio de cumplimiento de condena en base al convenio 169, arresto a mi comunidad y domicilio. En segundo lugar, cito textual, solicito se otorgue para todos los presos políticos mapuches y no mapuches cambio de cumplimiento de condena, ser derivados a sus comunidades y domicilio o a los SET en forma urgente. Y tercero, solicito se otorgue cambios de medidas cautelares, arresto a domicilio a todos los imputados. En el caso de las personas privadas de libertad que se encuentran en el Centro de Detención Preventiva de Angol, el petitorio que han hecho llegar a la Gendarmería consiste en solicitar la libertad u otra medida alternativa distinta a la prisión de cada uno de nosotros por razones humanitarias y por la injusta aplicación de condenas y leyes hacia el pueblo mapuche, entendiendo la pandemia mundial COVID-19 que está dejando un sinnúmero de muertes sin distinción a nivel global. También como presos políticos mapuches de la cárcel de Angola apelamos a los diferentes tratados firmados por los gobiernos de turno en su momento, como el convenio 169 de la OIT, artículos 8, 9 y 10, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, tomando en cuenta que cada uno de nosotros pertenecemos a la etnia mapuche y a comunidades en proceso de recuperación territorial. Segundo, también hacemos esta movilización porque se nos ha negado a realizar nuestras actividades culturales y espirituales por parte de Gendarmería de Chile. Tercero, devolución del territorio ancestral priorizando a las comunidades en resistencia. Cuarto, rechazo al tipo de criterio y la forma en que se aplica la ley cuando se trata de encarcelamiento y persecución política de personas mapuches versus agentes del Estado. Y quinto, libertad a todos los presos políticos mapuches de diferentes cárceles del Estado de Chile.
Me interesa recalcar esto porque creo que es importante también ver la magnitud de las exigencias que se han planteado en virtud de estas huelgas de hambre y también lo que se ha manifestado en esta sesión. Si uno ve los petitorios, parte de ellos indican el cambio inmediato de una situación, ya sea que está absolutamente ejecutoriada de conformidad a nuestro Estado de Derecho, que significa el cumplimiento de una condena judicial, o, en segundo lugar, la modificación a medidas cautelares que también son resoluciones de parte de los tribunales de justicia. No es una decisión unilateral, arbitraria o discrecional del Ejecutivo modificar situaciones de este tipo. ¿Cómo se puede hacer esto? Y efectivamente se ha hecho, y se ha hecho de una manera democrática discutiendo en el Congreso. Esto se ha hecho particularmente a través de una ley de indulto conmutativo. Cabe recordar que fue el propio Congreso quien aprobó una ley donde justamente gran parte de la discusión se enfocó en determinar, de acuerdo a características de delito, gravedad, tiempos de cumplimiento de pena, qué personas iban a ser beneficiadas desde el punto de vista de un indulto que impactaba directamente en su condena. Y por lo tanto, esto fue conversado en un ambiente democrático, por cierto, en el interior del Congreso. Incluso también cuando se habló durante la tramitación de esa ley respecto de medidas cautelares, el Ejecutivo fue claro en señalar que no iba a modificar mediante una ley lo que había sido dispuesto por resoluciones judiciales particulares que tienen que ver precisamente con las medidas cautelares, sin perjuicio, y esto también lo hemos trabajado directamente con la Defensoría Penal Pública y con Gendarmería, de la revisión de todos los casos donde se estimara que había un mayor riesgo a la salud de parte de las personas que estaban cumpliendo prisiones preventivas, y que eso ha llevado a la revisión de casi 3.000 medidas de prisión preventiva que han sido revisadas y modificadas por los tribunales de justicia. Ahora, no obstante ello, una ley, insisto, que se enfocó en determinar qué personas podían modificar su situación procesal, particularmente condenados, que en virtud justamente de la pandemia pudiesen cumplir sus penas en su domicilio. Además, el gobierno ha presentado un proyecto de ley que actualmente está en el Senado, que se refiere a la posibilidad de modificar también la situación penitenciaria de personas que en virtud de sus razones de salud y por razones humanitarias, tal como lo señala incluso uno de los petitorios que acabo de señalar, puede el tribunal modificar esa situación ordenando un arresto domiciliario. Este es un proyecto de ley que hemos presentado, que está discutiéndose en el Senado, y lamentablemente han sido las comisiones, tanto de Derechos Humanos como las comisiones de Constitución, Justicia y Reglamento, que han rechazado por mayoría dicho proyecto de ley, estando pendiente su revisión en la sala. Por lo tanto, quiero señalar en primer lugar respecto de un petitorio de esa naturaleza, que es al que vamos a referir, que ha estado precisamente en la discusión del Congreso, las posibilidades de modificar situaciones de personas que se encuentran con condenas, o, por lo que yo mencionaba anteriormente, la consideración respecto de personas que se encuentran con una medida cautelar. No obstante lo anterior, Presidenta, efectivamente es importante considerar lo establecido en el convenio 169, que más allá de las exigencias que se plantean en orden a modificar la situación procesal, es importante señalar si Gendarmería y el Estado de Chile ha considerado, precisamente en virtud de la aplicación de este convenio, las especiales particularidades que dicen relación con personas privadas de libertad, sea en calidad de imputados, sea en calidad de condenados, que en este caso se trata de personas del pueblo mapuche. En ese caso, y tal como ha sido informado también en un oficio que ha enviado el Director Nacional de Gendarmería a la Comisión de Derechos Humanos, Gendarmería ha aplicado una serie de medidas especiales y excepcionales, tanto en lo que tiene que ver con el Centro Privativo de Libertad de Temuco, como lo que tiene que ver en el Centro Privativo de Libertad de Angola. De por sí, cabe señalar que
en cumplimiento efectivamente de este convenio, existen módulos especiales para personas de pueblo mapuche separados del resto de la población común. En segunda instancia, también, y esto ha sido efectivamente parte de las conversaciones y peticiones de las propias personas privadas de libertad, se han aumentado los horarios de desencierro precisamente para poder permitir actividades que tienen que ver con su cultura. Y eso ha sido una solicitud expresa que Gendarmería ha revisado y que ha establecido, insisto, distinto del resto de las personas que se encuentran cumpliendo penas o medidas privativas de libertad en dichos penales, y así se ha permitido el encierro, si mal no recuerdo, hasta las 7:30 de la tarde, a diferencia de lo que sucede para el resto de la población. También una de las medidas especiales, precisamente considerando esto, ha sido la posibilidad de permitir por horarios más extendidos lo que tiene que ver con la convivencia conjunta, independientemente si se trata de imputado o de condenado. Y esto es bastante relevante porque cabe que considerar que en general, respecto de la población penal, lo que corresponde es que los imputados se mantengan separados de los condenados. En el caso de la población en Temuco, a petición precisamente de la población penal, se mantiene un contacto directo a través de una reja que se mantiene abierta y que se pone de cierre solamente a las 9 de la noche, también como una medida especial. Y otro tema que es absolutamente relevante y que lo ha expuesto Gendarmería en la información que ha hecho llegar a la Comisión ha sido históricamente, y por cierto también todo este año, lo que ha sido la consideración de actividades especiales, precisamente que tienen que ver con la realización de actividades particulares y que exceden con creces, obviamente, lo que tiene que ver con población penal privada de libertad. Por lo tanto, aquí quiero hacer presente que Gendarmería de Chile y el Ministerio de Justicia han hecho especial consideración en la aplicación de este convenio respecto de todo este tipo de consideraciones especiales que se tienen que mantener. Ahora, no obstante aquello, en el caso de la huelga de hambre, efectivamente una preocupación esencial tiene que ver con la salud justamente de las personas que toman la decisión de realizar una huelga de hambre. Y acá quiero ser absolutamente claro, Presidenta, porque a diferencia de lo que ha señalado don Rodrigo Curipán por su intermedio, no hay el más mínimo ánimo ni intención, ni de parte de Gendarmería de Chile, ni de parte del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de ocultar información alguna respecto del estado de salud de las personas que se encuentran bajo huelga de hambre. Y esto lo manifestamos por lo siguiente, porque por un lado, existe un control diario sanitario que efectúa un médico de Gendarmería de Chile. Pero por otro lado, Gendarmería de Chile ha mostrado total disponibilidad para que ingresen también otros facultativos no pertenecientes a Gendarmería de Chile a poder hacer una revisión y un examen médico respecto de las personas que se encuentran sometidas a huelga de hambre. Cito, por ejemplo, en el caso del Centro de Detención Preventiva de Angol, un médico perteneciente al Colegio Médico de Concepción fue autorizado, para que hiciera ingreso a justamente este centro de detención a revisar a los comuneros que se encontraban en ese momento en huelga de hambre. El miércoles 10 de junio, ese mismo doctor perteneciente al Colegio Médico pudo hacer ingreso al centro de detención de Temuco. Y por otra parte, el director regional de la Araucanía recibió en audiencia a 4 personas, entiendo también entre ellos a don Rodrigo Curipán, para ver la posibilidad en el penal de Angol de que se pudiese hacer un ingreso de una machi, precisamente para poder revisar el estado de los comuneros, y entiendo que no se llegó a acuerdo porque se quería ingresar no solamente respecto a la machi, sino que otra persona a la cual no se indicaba la identidad. Y finalmente, en el caso del jueves 11 de junio, 2 profesionales médicos, también del Colegio Médico, una psiquiatra y una internista, ingresan a chequear a Celestino Córdoba, que son representantes del Colegio Médico de Temuco. Por lo tanto, aquí quiero enfatizar, Gendarmería no tiene el más mínimo interés y al contrario,
respecto de dar información sobre el estado de salud, autorizado, y mantiene esa autorización para que ingresen facultativos del colegio médico para que de manera independiente puedan revisar el estado de salud, e incluso autorizado para que una MACHI pueda ingresar justamente a revisar el estado de salud de las personas que se encuentran en huelga de hambre. Lamentablemente, y especialmente en el contexto de hoy, a propósito de la pandemia, donde recordemos que se encuentran prohibidas las visitas para toda la población penal, se hace insostenible poder aceptar que ingresen 15 o 20 personas a una unidad penal, donde precisamente son las que denominamos que están en un estado, afortunadamente, donde no tenemos ningún caso y ningún brote de COVID-19. Pero insisto, acá se han abierto las puertas de parte de Gendarmería de Chile para poder realizar estos controles, insisto, no solamente por Gendarmería, sino que también por parte de profesionales del Colegio Médico, y eso se mantiene. Ahora bien, quiero rescatar un punto que señalaba doña Giovanna Tavilo, y que me interesa también hacerme cargo, y así lo hemos informado también, Presidenta, por su intermedio, el día de hoy, en un oficio que hemos enviado a la comisión, y que dice efectivamente de un trabajo que realizaron un grupo de personas y que fue enviado en diciembre del año pasado a este ministerio, donde distintas personas a través de una mesa técnica profesional de apoyo elaboraron una propuesta para realizar una modificación al reglamento de establecimientos penitenciarios. Se trata de un documento que se llama Demandas y Propuestas elaboradas por los presos políticos, Centro Penitenciario de Temuco, equipos técnicos, profesionales, académicos, organizaciones de derechos humanos y afines. Y en este sentido, el Ministerio de Justicia efectivamente había comprometido una mesa de trabajo, que es un compromiso que vamos a cumplir. ¿Qué quiero señalar con esto? Que tal como informamos en el oficio, el Ministerio de Justicia sí va a convocar a una mesa de trabajo de carácter interinstitucional, que va a estar integrada por miembros permanentes de la sociedad civil y de otros ministerios, de la academia y de centros de estudio. Voy a dar ya más detalles a continuación, para que, por un lado, establezca un diagnóstico de la situación actual y se propongan medidas y acciones reglamentarias y legales que regulen, siempre con un enfoque de derechos humanos, por cierto, y de conformidad a estándares internacionales, la situación de las personas de pueblos originarios en el ámbito penitenciario. ¿Y esto por qué, Presidenta? Porque acá efectivamente, dentro de los diagnósticos que hay en general, desde un punto de vista ya bastante más global, sabido que Chile no cuenta con una ley de ejecución de pena. Esos son proyectos que tiene una deuda al Estado de Chile, que hace años que se viene obviamente haciendo presente, pero sí cuenta con un reglamento de establecimientos penitenciarios. Y si uno observa ese reglamento de establecimientos penitenciarios, efectivamente es un reglamento que se queda corto respecto a la consideración de estándares internacionales. Y muchas veces, y eso sí es efectivo, no regula situaciones que hoy en día sí dicen relación con la consideración especial de la pertenencia a ciertos pueblos, como por ejemplo el ingreso de ciertos elementos o ciertas sustancias que forman parte de su cultura, pero sin embargo, si uno ve el reglamento penitenciario en general, no tiene esa consideración especial, y por lo tanto, si uno siguiese el pie de la letra de esa normativa, simplemente cabría rechazarla. Y eso obviamente no es algo que deba permanecer en la normativa y que por algo se tiene que modificar. Ahora bien, esta mesa de carácter interinstitucional, que insisto, es un compromiso del Ministerio de Justicia, tiene por finalidad los siguientes objetivos, Presidenta. Son 6 objetivos específicos, además de uno general, que es obviamente levantar las brechas existentes entre la normativa penitenciaria nacional y los estándares internacionales en materia de cultura, también de religiosidad, obviamente a propósito de todo lo que tiene que ver con el ejercicio de los cultos y credos al interior de el sistema penitenciario, pero tiene 6 objetivos específicos, que es realizar el diagnóstico de la situación actual en materia cultural y religiosa al interior de los establecimientos penitenciarios, incluyendo, por cierto, todas las creencias que profesan las personas privadas de libertad, considerando tanto su denominación, sus características y sus tradiciones. El segundo objetivo dice relación con definir los nudos críticos y dificultades para ejercer en plenitud la religión
o cultura al interior de estos establecimientos penitenciarios, que eran los ejemplos que yo mencionaba anteriormente. Tercer objetivo consiste en promover el cumplimiento del derecho a la libertad de culto y asegurar la interreligiosidad. Un cuarto objetivo señala regular la situación de las personas pertenecientes a pueblos originarios dentro del sistema penitenciario, asegurando la pertinencia cultural de estos. Un quinto objetivo es elaborar justamente el texto de modificación de las normas de reglamento de establecimientos penitenciarios, que es a eso a lo que debe concurrir. Un sexto objetivo dice relación con revisar un decreto, que es un decreto de la Dirección Nacional de Gendarmería del año 2002, el decreto 703, que regula la asistencia religiosa al interior de los establecimientos penitenciarios, considerando realizar reformas con la finalidad de permitir el acceso a otros credos. Todo esto debe, por cierto, considerar y presentar a consulta indígena las reformas propuestas. Estamos hablando de una regulación de la entidad que es el reglamento penitenciario y, por lo tanto, precisamente en consideración al convenio 169, también lo que corresponde en ese caso es, por cierto, realizar este procedimiento. Esta es una mesa de trabajo que pretendemos constituir en julio de este año con actores externos. Primero, convocar una reunión interior con Ministerio de Desarrollo Social, con el Ministerio de Secretaría General de la Presidencia y, por cierto, con el Ministerio del Interior. Y tenemos una cronología estipulada de un trabajo hasta noviembre para poder cumplir con estos 6 objetivos. Ahora, esto constituye también la prolongación de una cultura que se ha estado instalando también en Gendarmería y que hemos estado trabajando directamente con la Dirección Nacional, que es un enfoque de derechos humanos en el sistema penitenciario. Aquí yo quiero destacar que Gendarmería de Chile el año pasado constituye por primera vez en su historia un departamento de derechos humanos que no existía, existía una unidad simplemente. Sin embargo, se crea un departamento con distintas áreas y jefaturas, y en virtud de ello también se han realizado varias acciones que obviamente entre ellas también se considera la participación en esta mesa. No voy a entrar respecto al detalle de cuáles han sido las actividades en honor al tiempo, me imagino, porque pueden haber consultas y preguntas, pero finalmente quiero señalar, Presidenta, que acá hay una preocupación por el estado de salud de las personas que han planteado estas exigencias. Insisto en que la discusión ha estado en el Congreso respecto de la situación por la cual plantean estas modificaciones de su situación procesal. Nosotros estamos absolutamente llanos y es el compromiso que vamos a cumplir respecto de la revisión de la normativa, porque ahí sí creemos que es insuficiente la legislación actual y que esto no puede quedar a la libre disposición de lo que pueda establecer una autoridad regional o nacional en particular, y por lo tanto así lo hemos informado también por oficio a la Comisión para poder cumplir con este compromiso, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor subsecretario don Sebastián Valenzuela, por la exposición. Voy a otorgarle la palabra a quienes también se encuentran, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, señor Sergio Mico. Ofrezco la palabra. Buenas tardes, señora Presidenta, y por su intermedio saludo al resto de los integrantes e invitados de la comisión. Simplemente para ser muy sucinto, yo diría que hay que partir del hecho que estamos frente a 9 personas que llevan más de 40 días en huelga de hambre, donde el Instituto efectivamente ha podido constatar la situación en algunos casos de extrema gravedad, personas que están haciendo la huelga de hambre. Efectivamente, producciones de peso de 12, 15 kilos, personas que ya no se pueden levantar de sus camas, son informaciones que tenemos por fuente directa. La última vez que estuvimos con Celestino Córdoba fue el día domingo. Eso en primer lugar. Lo segundo es que esto se da, como se ha señalado, dentro de un contexto global que para el Instituto es preocupante. Nosotros consideramos que el criterio de discrecionalidad con el cual se están aplicando, ejecutando las obligaciones de respeto y garantías de, por ejemplo, el convenio 169
debe ponerse fin. Es decir, digo no necesariamente arbitrariedad, pero sí digo discrecionalidad, ¿ya? Acá se han señalado, en primer lugar, esto se está ocurriendo en forma reiterada y tenemos obviamente primero un problema del derecho al acceso a la salud con pertinencia cultural. Nosotros hemos constatado y efectivamente acá tenemos problemas con el ingreso, por ejemplo, de Machi. No nos parece que se haga cuestión del nombre, de las características del ayudante, por ejemplo, de la Machi que no pudo ingresar y que produjo un problema. Por ejemplo, nosotros entregamos a Gendarmería un protocolo de tal manera que regule el ingreso de autoridades centrales y ese protocolo debiera dársele marcha. En segundo lugar, también tenemos un problema de igualdad y no de discriminación con respecto a la libertad de culto. Nosotros presentamos como instituto un recurso de protección que fue acogido y ahí hay un segundo desafío muy grande que se nos viene arrastrando en el tiempo y que ahora se expresa en estas huelgas de hambre. Aunque parezca también increíble, debiéramos hacer un esfuerzo de que el acceso a medidas tan simples como a determinados alimentos que tienen pertinencia cultural no sean objeto de una disputa. Nosotros entendemos perfectamente que hay normas higiénicas, particularmente hoy día en tiempos de COVID-19, que han de respetarse, pero por otro lado tiene que haber obviamente un margen de flexibilidad por razones de pertenencia cultural. Y por último, sí, beneficios intrapenitenciarios nos parecen importantes que sean evaluados. Nosotros apoyamos como instituto ante el Tribunal Constitucional proyectos de ley como el que el subsecretario ha señalado. Y nosotros creemos que en esa línea se debiera seguir trabajando. Lamentablemente, a la mención al proyecto de ley humanitaria, nosotros como instituto hemos dado ya nuestra opinión que en la medida que no se separen delitos comunes con delitos de lesa humanidad, dificultamos mucho que esa ley cumpla con los cánones de estándares internacionales de derechos humanos, si no se separan. Por lo tanto, la impresión nuestra es que esto no va por esa vía no va a tener solución. La tercera consideración es que hay algo que no estamos haciendo bien porque este era un conflicto que ya se venía planteando de antes y que debemos haber enfrentado anteriormente. Me alegra escuchar al subsecretario de Justicia y Derechos Humanos justamente en la línea de la mesa de trabajo. Los 6 objetivos que él ha planteado son clave. Nosotros pediríamos, señor subsecretario, bueno, a través de la presidenta de la comisión, la mayor rigurosidad, prudencia en la constitución de esa mesa de trabajo, que cuente con las organizaciones de la sociedad civil, con distintas miradas y, por cierto, con las autoridades del Estado que sean las que tengan las facultades para resolver esto. Ahora, indudablemente sí hablar de una comisión con fecha de término a noviembre no nos sirve para la situación actual, así que nosotros encarecidamente como instituto llamamos a tomar todas las medidas del caso inmediatamente, de tal manera de que haya un poco más de paz en la Araucanía y que evitemos estar frente a un drama que se puede transformar en una tragedia. Muchísimas gracias, señora presidenta. Gracias al don Sergio Mico por la exposición. Me han informado que no va a disponer de mucho tiempo, al parecer, don Sergio. Está indicando que serían 10 minutos de que dispone nada más. Ah, ya, de acuerdo. Le voy a otorgar la palabra al representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, se me había olvidado el nombre, don Hernán me ayudará. Señor Pablo. Joel Hernández. Joel Hernández, comisionado ya. Joel Hernández. Ya. No era don Pablo Abrao.
Ofrezco la palabra a quien es el representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor Joel Hernández. Gracias, muy buenas tardes. Soy Joel Hernández, servidor de ustedes. Soy presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estoy aquí en mi carácter de relator para Chile. Y la verdad es que me siento muy honrado de esta invitación. Es una invitación inédita. No tenemos nosotros siempre la oportunidad de poder estar en una sesión de una comisión dentro de la Cámara de Diputados de un país, y lo hago con mucho respeto, que somos sumamente respetuosos de los ámbitos internos del país. Pero lo tomamos nosotros como una muestra de confianza que tiene Chile hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como una muestra del Estado chileno en su conjunto de apertura hacia el escrutinio internacional. La saludo a usted, señora presidenta de la comisión. Saludo también con mucho afecto a todos los participantes, al subsecretario Valenzuela, al director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, y también a quienes ya han hecho uso de la palabra, al señor César Rodrigo Curipán y a la señora Giovanna Tavillo. Yo creo que estamos aquí presenciando, y lo digo desde la perspectiva de un observador externo, creo que estamos presenciando un diálogo sumamente importante, fructífero, y creo yo que con una buena dinámica para encontrar soluciones. El problema ha sido planteado de manera muy clara por Giovanna Tavillo y por César Rodrigo Curipán. Es el tema del Machi Celestino, que se encuentra en huelga de hambre, al igual que otros de sus compañeros. Esta es una situación que la comisión conoce de primera mano porque colegas míos estuvieron visitando al Machi en febrero de este año, cuando la Comisión Interamericana realizó una visita in loco. Estábamos hablando de otro momento, pero en aquella época la petición de quien se encuentra en huelga de hambre es muy clara. Y su petición es básicamente que hubiese unas condiciones de reclusión que sean culturalmente adecuadas al pueblo mapuche. Y esto es una petición acorde a derecho internacional de los derechos humanos y al convenio 169 que ya se ha citado aquí. Reconozco también la franqueza que se ha expresado el subsecretario en cuanto a la importancia que el gobierno de Chile, el Ejecutivo, presta a esta situación. Y también me ha llamado mucho la atención este reconocimiento de que no hay hoy una ley de ejecución penal en Chile, sino un reglamento, y la importancia de que ese reglamento sea modificado para ajustarse a los estándares internacionales. Yo creo que eso es un punto muy positivo. Me parece que un buen resultado de este diálogo que usted, señora presidenta, ha convocado. Estamos nosotros, lo sabemos, en una situación de pandemia. Y aquí aprovecho para enviar un saludo muy solidario a mis hermanas y hermanos chilenos. Estamos nosotros al tanto del momento muy difícil que están pasando ahora ustedes en Chile. Todo nuestro continente está ahora en el pico. Y hay países que están en este momento librando la batalla más difícil. Chile entre ellos, y mi país, México también. Y en este contexto de pandemia, un tema que la Comisión ha venido relevando es precisamente el de las personas privadas de libertad. Ya lo mencionaron ustedes, no lo repito, creo que fue César quien lo mencionó más recientemente, como el nivel de contagio es mucho más alto entre las personas que se encuentran privadas de libertad, porque
de una manera, digamos, consustancial a la situación de una prisión. Existe hacinamiento y eso es un foco del contagio. Y aquí la Comisión Interamericana, en el marco de la pandemia, ha hecho un llamado a los estados para que hagan uso de medidas alternativas a la prisión. La prisión tiene que ser la última ratio. Desde un punto de vista de política criminal, la Comisión a lo largo de los años ha venido reiterando la importancia de que la prisión sea una medida de política, una medida de justicia penal de último recurso. Aún más, la Comisión ha sido más enfática en expresar una preocupación que existe en todo el continente de un alto número de personas que se encuentran en prisión preventiva. Porque aquí lo que hemos nosotros destacado una y otra vez es que muchas veces esta prisión preventiva, cuando no se ajusta a los criterios de necesidad, de legalidad y de excepcionalidad, se convierte entonces la prisión preventiva en una pena anticipada. Con base en el principio de todos conocido de la presunción de inocencia, mientras no haya un juicio que condene a una persona, la prisión preventiva tiene que ser de manera excepcional. Esa es una de las primeras recomendaciones que ha hecho la Comisión en el marco de la pandemia. Pero una segunda recomendación que también ha hecho la Comisión está muy enfocada a llamar a los estados a que tomen las medidas sanitarias que sean necesarias para evitar el contagio. En cuanto al primer punto, en su momento, la Comisión Interamericana saludó la adopción de la ley de indulto conmutativo, adoptada por Chile, como una buena medida para el descongestionamiento de las prisiones. El subsecretario Valenzuela ha hecho un énfasis que coincido yo, en el sentido de que esta ley fue producto de un proceso democrático de los poderes públicos de Chile, que hizo posible entonces que 1.400 personas, si mal no estoy equivocado, se hayan beneficiado de esta medida. En ese sentido, nuestro llamado respetuoso a los poderes públicos de Chile es seguir en esa dirección, en la dirección de estar examinando maneras para otorgar medidas alternativas a las personas que se encuentren en prisión y sobre todo las que se encuentran en prisión preventiva. Y esto no solamente en el marco de la pandemia, una realidad hoy presente, sino también como parte de una política de justicia penal que haga uso de la prisión en circunstancias realmente excepcionales. Nos preocupa mucho la salud del Machi Celestino en sí misma, más allá de las cuestiones de índole penal. La vida de toda persona es de suma importancia. Nos preocupa que su salud se deteriore. Ahí hacemos un llamado a las autoridades para que las autoridades que sean competentes para facilitar todo el auxilio médico. Aquí se han expuesto de la manera tradicional y cultural apropiada para prestar esta atención, pero también he escuchado del secretario Valenzuela la disposición para que pueda haber la asistencia médica necesaria. Concluyo con un tema que fue mencionado, Giovanna Taviro lo mencionó, y que es la presentación ante la Comisión Interamericana de una solicitud de medidas cautelares.
Es un recurso que tiene la comisión, que se traducen en resoluciones, con recomendaciones a los estados para proteger la vida y la integridad de las personas. Tienen que cumplir un proceso de revisión técnico en donde la comisión tiene que cerciorarse de que las medidas se ajustan a los requisitos reglamentarios, que son 3: gravedad, urgencia e irreparabilidad. Y ese es el proceso en que se encuentra la comisión realizando este análisis. Cabe indicar que una de las limitaciones que tenemos es en el sentido de que las medidas cautelares tienen que ajustarse necesariamente a una situación de urgencia, pero en ningún momento las medidas cautelares pueden entrar a conocer el fondo de una controversia para la cual el camino adecuado es el sistema de casos y peticiones. Entonces, este análisis técnico que requiere además comunicaciones con el Estado hace que en sí mismo sea un proceso detallado. Esperamos poder acelerarlo y poder brindar la respuesta que corresponda. Lo que a nosotros nos parece muy importante es que nuestras medidas cautelares gocen de todo rigor jurídico, porque solamente en la medida que estas gocen de rigor jurídico son exigibles ante las autoridades del Estado. Yo con esto concluyo, Presidenta, muy agradecida. Le saludo con mucho afecto a nuestro buen amigo Sergio. Nos dio mucho gusto saludarlo en febrero, cuando estuvimos en la visita en Chile, y permanezco a las órdenes. Seguimos nosotros muy de cerca la situación de Chile. Es una responsabilidad principal que recae en mí como relator, y nos reiteramos a sus órdenes. Muchas gracias, don Joel Hernández, por la presentación que nos hace. Don Sergio Mico me ha señalado que él se tiene que retirar por otra agenda que tiene, y quisiera que lo más probable, a lo mejor no van a haber preguntas, pero sí tal vez alguna sugerencia dentro de la exposición que él nos hiciera, por lo cual quiero otorgarle la palabra al señor, más bien posteriormente al señor subsecretario. Ahora le voy a otorgar a la bien Rodrigo Curipán y posteriormente a la bien Joana Tavilo, para que ellos puedan también exponer y señalar qué es lo que le ha parecido las diversas exposiciones y cómo podemos en esta comisión, al final, que ya nos están quedando muchos minutos, de establecer algunos acuerdos en los cuales nos interesa que podamos solucionar esta huelga. Son 43 días y estamos en una situación bastante compleja, como los que nos han explicado. La salud, la vida del machi y de quienes se encuentran en la huelga de hambre en Angol. Por lo tanto, considerando toda la exposición que nos hicieron los representantes voceros, nos interesa también que todos los que han intervenido podamos desde acá establecer una agenda de trabajo de corto plazo para que podamos avanzar hacia dar término a esta huelga de hambre, porque son varias las medidas que ellos nos han solicitado que se deben analizar, pero más que eso lo ha señalado el amén Rodrigo Curipán, que estas deben establecerse en un acuerdo. Así que por lo tanto yo quiero nuevamente otorgarle la palabra a ustedes para posteriormente ir estableciendo acuerdos. Otorgo la palabra al amén Rodrigo Curipán, posteriormente la amén Joana Tavilo. Don Hernán, ¿hay alguna dificultad? No. Estamos viendo, no está con... Ya. Ahora sí. ¿Ahora? Sí. Ahora sí. ¿Sí? Ya, perfecto. Gracias, Emilia.
Mire, yo creo que básicamente para precisar algunas cosas y quizás aclarar respecto a lo que ha expuesto el subsecretario de Justicia y Derechos Humanos. Primero, claro, hay toda una presentación respecto a la situación del estado de salud que es grave de los prisioneros políticos mapuche en huelga de hambre y también cuáles son sus demandas. Él leyó cabalmente cuáles eran los planteamientos. Pero la responsabilidad política que nos pone también al frente de esta huelga de hambre, particularmente la situación de Angola, es que nosotros le dejamos algo planteado, que me parece mucho que el subsecretario trata de buscarle la vuelta al asunto. Y creo que la mayor parte de su respuesta se centra en situaciones básicamente intercarcelarias, es decir, no hay una toma de determinación para ver si el ministro va a aceptar o no una posibilidad de buscar una salida a la huelga de hambre, que es lo que definitivamente nos tiene acá. Yo entiendo que el ministro, o en este caso el Ministerio de Justicia, tenga intenciones y tenga agendado reuniones de trabajo para resolver problemas de largo plazo, pero creo que en definitiva lo que tiene que hoy día, lo que buscamos en definitiva es tratar de establecer alguna mesa de trabajo que nos permita desarrollar una solución a corto plazo. Yo creo que en eso hemos sido muy, muy claros en señalar de que no hay mucho tiempo como para ponerse a pensar en legislaciones a largo plazo. Y creo que desde ese punto de vista se hace necesario ver cuál es la disposición y la voluntad política que está del gobierno para resolver el asunto de la huelga de hambre. Y yo entiendo que en esa instancia nosotros obviamente vamos a evaluar y buscar los mecanismos junto a quienes tengamos que conversar, que preferentemente preferimos que sea el ministro de Justicia, para buscar una salida a esta situación puntual de la huelga de hambre. Yo entiendo que él nos dice hay una situación ya ejecutada por parte de los tribunales de justicia, pero subsecretario, hay que hacer presente también que hay 6 de los prisioneros políticos de la cárcel de Angol que bastaría un cambio de medida cautelar. Pero también entendemos nosotros que el gobierno se opondría a situaciones como estas, por ejemplo. Y también entendemos de que el gobierno no ha tenido la misma disponibilidad, por ejemplo, lo que sucedió con los carabineros que asesinaron a Camilo Catrillanca. Ahí sí hubo disposición y voluntad del gobierno de no oponerse. Incluso los carabineros que montaron la operación Huracán también tuvieron cambio de medida cautelar, al igual que el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca, y están hoy día con su familia. ¿Y cuál ha sido el argumento de fondo para conseguir su libertad? Ha sido justamente el tema de la pandemia. Es decir, parece ser que hay una forma de aplicar la ley para unos y para otros, y los que tenemos el rostro mapuche o los que estamos dentro de la demanda política mapuche contra el Estado somos abiertamente discriminados. Si lo que está en juego hoy día en esta huelga no solo es una situación puntual de salud, sino es el contexto de cómo el Estado actúa frente a situaciones puntuales respecto a la situación mapuche. Y creo que desde esa perspectiva, señor subsecretario, usted no se hizo cargo en la primera intervención, habló de toda una modificación que yo podría estar de acuerdo o no, pero creo que no va al caso. Y creo que en definitiva lo que a nosotros nos cabe de fondo es ver si se va a tomar o no la iniciativa de comunicarle al ministro si va a tomar parte en el asunto para solucionar la demanda de los prisioneros políticos mapuches. Yo sé que no es la instancia en la que vamos a entrar a debatir si se puede o no se puede, pero a lo menos debería haber una señal política en esa dirección. Y consideramos también importante señalar de que las situaciones particularmente, subsecretario, que tienen que ver con Gendarmería, creo que el director nacional, la vez anterior cuando expuso bastante respecto a eso, de qué han hecho, qué no han hecho, qué han permitido, qué no han permitido, pero estamos claros de que en Chile las políticas públicas o las instituciones públicas del Estado no se han adaptado al derecho internacional respecto a la situación de pueblos indígenas. Y eso es lo que nos tiene en cierta forma hablando todavía, tratando de buscar voluntad política para resolver un tema de huelga de hambre en donde los prisioneros políticos buscan su libertad, en donde buscan, al igual como el carabinero que asesinó a Camilo Catrillanca, su libertad. Buscan, igual como los carabineros que montaron y ejecutaron la operación Huracán para encarcelar a Mapuche injustamente, se busca también la libertad. Entonces, estamos buscando bajo el principio de igualdad de la ley ante la ley que exista la misma garantía. Si hoy día estamos en una situación de pandemia, yo entiendo que hay una situación ya ejecutada de tribunales, pero también entiendo de que hay medidas que perfectamente podrían ser adoptadas por el Poder Ejecutivo. Si nosotros como autoridad política y tradicional mapuche estuviéramos ciegos y no comprendiéramos cuál es la responsabilidad y cómo funciona la institucionalidad del Estado, entonces estaríamos hablando y exigiéndole a los tribunales de justicia lo que estamos hablando aquí. Cuando uno escucha que los organismos internacionales le plantean al gobierno chileno, al Estado chileno,
se lo están planteando al Poder Ejecutivo, a quien está a cargo de la administración del Estado de buscar medidas frente a una situación puntual que es el asunto de la pandemia. Y para encapsular toda esta situación se hace necesario, nosotros recurrimos al 169 como instrumento que nos permite plantear aquello. Y entiendo, y hasta donde uno puede ver, hay un consenso no solo nacional de autoridades que tienen que ver en materia de justicia, sino también a nivel internacional respecto a la situación de derechos humanos, un consenso absoluto, por lo que puedo ver, incluso con la exposición, la última exposición del encargado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, señor subsecretario, yo creo que hay que ser más preciso en esto, no buscar tantas vueltas, como se dice vulgarmente, ir al grano. ¿Hay voluntad política del gobierno para resolver el asunto de la huelga de hambre? ¿Existe disposición del Ministerio de Justicia buscar una alternativa a esta situación, entendiendo el escenario donde estamos? Le dejo planteado la pregunta, señor subsecretario, y quisiera, lo último, en cuanto a la situación carcelaria, mire, las disposiciones de Gendarmería siempre han sido de doble estándar. Parece que la comunicación hacia arriba va siempre señalando de que han sido benevolentes con la situación de los mapuches, cuando en la realidad ha sido completamente y diametralmente distinta. Y creo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos en ese sentido ha sido bastante claro en señalar de que no han habido garantías muchas veces para sustentar siquiera el derecho mínimo de los mapuches a ser atendido por una machi en una situación de huelga de hambre y bajo una pandemia. Esto creo que no resiste otro análisis y creo que en definitiva aquí hay una cuestión de voluntad y disposición política claramente que nos va a sacar de la situación en la que estamos hoy día frente a esta huelga. Y dejo planteado aquello porque creo que es el único camino que nos va quedando y creo que el poder encargado de aquello es el Poder Ejecutivo al cual usted pertenece y al cual pertenece el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Lavín Giovanna Tavilo, le ofrezco la palabra. Don Hernán. Estamos buscando acá, sí. Señora Giovanna. Estamos sin el audio, pero no está conectada ella. Ahora sí. Adelante. Bueno, junto con agradecer la presencia del señor Mico y del señor Joel Hernández en esta reunión, nuestra petición es concreta porque también es una comunidad hoy día la que está sufriendo por la falta de su machi. Creemos que es urgente la vuelta del machi a su rehue, o por lo menos durante el tiempo que dure la pandemia. Nosotros buscamos hoy día una posibilidad de salida, pero que sea a corto plazo, como decía Lavín Curipán, porque no nos sirve hacer un proyecto de ejecución de pena cuando lo estamos esperando hace varios años ya. Aquí ha habido discriminación porque en la prensa salió que de 13.000 presos que salieron con computación de pena, ninguno es mapuche. Entonces nosotros vemos aquí claramente que hay una discriminación y no solamente la sentimos esta vez, la sentimos el miércoles cuando se presentó el proyecto de resolución respecto a la aplicación del convenio 169, donde la mayoría lamentablemente ganó la minoría, porque nuevamente aquí vemos que hay discriminación y que la forma de votar no es la mejor. Muchas veces hoy día está ganando la minoría en función de la mayoría y eso es de verdad que a nosotros nos deja así como bastante sorprendidos. Nosotros presentamos en el año a don Joel Hernández pedirle que agilice esta situación de la medida, agilizar en lo que respecta a la medida cautelar y también pedirle al subsecretario que se agilice la respuesta y sus descargos respecto a la denuncia que hicimos nosotros en el año 2014, porque el año pasado, en julio del año pasado, se les hizo llegar la petición desde la Comisión Interamericana para los descargos y hoy día estamos a casi un año y aún no llega la respuesta. Nosotros creemos que aquí debería haber voluntad política para destrabar el tema de la huelga de hambre,
y sentarnos a hablar, porque hoy día es urgente, nuestros lamienes están graves, no están dispuestos a todo. Sabemos que hoy día la única forma que tiene un preso de protestar es poner su vida en riesgo, pero nosotros no queremos que ellos se pongan en riesgo, pero no quedó otra opción, porque además sabemos que ellos no van a ser la prioridad si es que se enferman de COVID-19, no van a ser la prioridad. ¿Por qué? Porque están presos. Entonces, por lo mismo, sabemos que tampoco van a haber respiradores mecánicos para ellos. Entonces aquí apelamos a la buena voluntad y a que haya de verdad una voluntad política de resolver, porque necesitamos resolver este tema urgente ahora. Chaltumay, muchas gracias. Chaltumay. Don Hernán, quisiera preguntar si hay algún diputado o diputada que esté solicitando la palabra. En este minuto, Presidenta, la está solicitando el diputado don Mario Venegas. De acuerdo, ofrezco la palabra. Diputado Venegas. Muchas gracias, Presidenta. Muy buenas tardes, agradecer a todos los invitados, ¿no es cierto? Y a todos, y saludar a mis colegas también, integrantes de la comisión. Han sido de gran interés las distintas intervenciones, pero yo quiero hacer una consulta concreta por su intermedio al señor subsecretario, porque en un momento tan particular como han expresado, ¿no es cierto?, los representantes tanto del Machi Celestino Córdoba como el representante César Rodrigo Curipán de los presos en la cárcel de Angol, que están en huelga de hambre. Ese es el punto central que hay que resolver. Y en la intervención general del subsecretario deslizó que en un poco, como yo lo veo así, discúlpenme la franqueza, pero como que tiró el tema hacia el Congreso Nacional una vez más, diciendo que había leyes en el Congreso que estarían pendientes y que por allí estaría, me quedó la impresión, la solución del problema. Entonces yo le querría solicitar que usted le pida al subsecretario que precise de qué proyecto de ley en concreto está hablando, porque nosotros creemos, a lo menos desde lo que yo conozco, no hay ningún proyecto de ley que nos permita tener los elementos como para resolver este problema, porque si existiera, allí estarían las herramientas. Ya vemos que ni siquiera hay una ley, que hay un reglamento, ¿no es cierto?, que pone una serie de dificultades al accionar de gendarmería, por ejemplo. Entonces, yo creo que es muy importante precisarlo. A mí me parece que no es muy bueno que quede la impresión de que el Ejecutivo, en la persona del subsecretario, se está sacando el problema de encima diciendo que el tema está en el Congreso. Yo, si es así, le agradecería que le pidiera que precise de qué proyectos en concreto está hablando, qué ha hecho el Ejecutivo al respecto. ¿Son iniciativas del Ejecutivo o son proyectos de ley que son mociones parlamentarias que en algunos casos... ¿Y dónde está radicado? ¿Está en la Cámara de Diputados? ¿En el Senado? Porque si no, diluyen la responsabilidad y que eso creo yo que no es lo mejor. Gracias, diputado Venegas. Ofrezco la palabra al señor subsecretario. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, en honor al tiempo, porque entiendo que quedan 5 minutos, voy a tratar de responder a las observaciones que se han planteado. A ver, desde luego, y en eso creo que hay pleno consenso, es importante obviamente seguir avanzando en lo que tiene que ver con la definición de políticas públicas en la materia, en lo que estamos hablando al menos en esta sesión, que tiene que ver con privación de libertad y personas del pueblo mapuche y las condiciones como se señalan. Y en eso justamente quiero volver a recalcar un compromiso que era de este ministerio y que se comunica formalmente respecto a instaurar
una mesa de trabajo. En ese sentido no queremos eludir obviamente el asunto y queremos justamente hacernos cargo de ese diagnóstico que también ha sido reconocido incluso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, particularmente en el caso de la huelga de hambre, yo inicié mi intervención precisamente para llevar dando cuenta del petitorio de qué es lo que se está pidiendo. Tenemos actualmente en Chile 78 personas que están en huelga de hambre, 78, que están reclamando por situaciones similares. ¿Qué quiere decir esto? La exigencia de que, o tratándose de una prisión preventiva, se sustituya esa medida cautelar, o tratándose de una condena, pasen a cumplir una pena en domicilio. Y es aquí donde quiero volver a reiterar precisamente lo que ha sido la discusión en el Congreso, porque esto lo hemos llevado al Congreso. La ley de indulto conmutativo, precisamente el objeto que tuvo esa ley, que fue discutida en el Congreso, fue decidir qué personas en el contexto de COVID-19, por presentar algún riesgo para su salud, debían o no sustituir sus penas de manera transitoria o de manera permanente en sus domicilios. Por lo tanto, este es un tema que ha sido discutido y justamente, y quiero volver a reiterar esto, se discutió precisamente respecto del alcance, la focalización y las personas que podrían ser beneficiadas o no con este indulto conmutativo. Y a raíz de eso, precisamente hemos tenido situaciones de huelgas de hambre, no solamente en este caso, que obviamente tiene consideraciones especiales, sino que el resto de la población. De hecho, uno de los incidentes que ocurrió en la cárcel de Puente Alto, días después de que se publicó la ley de indulto, fue porque personas privadas de libertad que estaban cumpliendo el dicho penal estaban exigiendo que salieran ellos y no solamente compañeros que eran 11 que se encontraban en uno de los molos. Por lo tanto, esta ha sido una situación que obviamente siempre va a tener las discusiones respecto de cuántas personas son las favorecidas y cuántas no. A propósito de esto, que también me interesa ser bastante claro en las cifras y las podemos hacer llegar, no es que hayan salido 13.000 personas producto de esta ley conmutativa de indulto. Las personas que han sido beneficiadas con esta ley obedecen a 1.566, si mal no recuerdo la cifra exacta, y lo que sucede es que desde mediados de marzo hasta el día de hoy son alrededor de 10.000 personas que por distintos motivos han egresado de las unidades penales. 1.500 que me acabo de referir por la ley de indulto conmutativo, otras 1.500 personas que han salido por libertad condicional, cerca de 3.000 personas que han salido precisamente por la sustitución de la medida de la prisión preventiva por otras medidas cautelares que puede ser incluso el arresto domiciliario, y por cierto personas que han ido cumpliendo sus penas privativas de libertad, sea en tiempo completo o con otro de los mecanismos que hay de egreso desde las cárceles, como por ejemplo son el uso de la pena mixta, en que se sustituye su privación de libertad por una libertad vigilada intensiva, o los mecanismos de rebaja de condena, que es un sistema que opera en Chile desde el año 2002 y permite también, en base a la buena conducta, ir reduciendo el número de personas que han salido. Y eso explica las 10.000 personas que han sido, por distintos motivos, egresadas de los establecimientos penales. Eso no significa que hoy día tengamos 10.000 personas menos, porque obviamente también se producen ingresos, personas que precisamente ingresan a cumplir prisión preventiva y personas, por cierto, que ingresan a cumplir una pena efectiva. Sí me comprometo, a propósito de lo que se ha señalado, a poder revisar cuántas personas de estas 10.000 que han sido beneficiadas por distintos motivos pertenecen a algún pueblo originario o no, porque se acaba de afirmar que ninguna pertenece al pueblo mapuche. La verdad es que lo desconozco, pero me interesa, que es un dato importante también de revisar y poder dar cuenta a la comisión respecto de este antecedente. Y respecto del segundo proyecto de ley, a propósito de la consulta que hacía el diputado Venegas, respecto a qué proyecto de ley, uno, por cierto, era esta ley de indulto conmutativo, a la cual ya acabo de hacer mención, y una segunda se refiere a un proyecto de ley que es el boletín 12-1345-07, que es un proyecto presentado por el Ejecutivo que establece, bajo el concepto de una ley humanitaria, la posibilidad de que un tribunal, justamente haciéndose cargo de la ejecución penal, pueda, en 3 situaciones distintas, poder revisar la situación de una condena
y dentro de esas 3 situaciones, una se dé a personas que están en una situación terminal de peligro para su salud y por lo tanto eso puede ser revisado por un tribunal. Una segunda causal son personas que no pueden hacerse valer de manera autosuficiente físicamente, es decir, no está en riesgo su vida, pero no tienen una situación de autovalencia al interior de una unidad penal. Y un tercer hipótesis que dice relación con la posibilidad de sustituirse en razón de la edad. Es un boletín actualmente en tramitación, acaba de ser votado la semana pasada en la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado y está para ser visto en la sala. ¿Por qué menciono esto? Porque también uno de los argumentos de los petitorios que leí al inicio de la intervención dice en relación precisamente por razones humanitarias y peligro para su salud, más aún hoy día también como ha sido expuesto respecto de la situación de salud que se pudiesen encontrar las personas que están actualmente en esta huelga. Y en ese sentido quiero volver a reiterar, para que no quede lugar a dudas, la disposición de Gendarmería, y así lo hemos conversado con la Dirección Nacional, está. Yo leía los antecedentes anteriores respecto del ingreso de profesionales independientes de Gendarmería para hacer esa revisión. E incluso, y quiero volver a reiterarlo, se ha autorizado el ingreso de una MACHI para poder revisar justamente el estado de salud respecto de estas personas y seguimos reiterando nuestra mayor disposición precisamente para ir chequeando ese estado de salud. Y finalmente quiero terminar con 2 ideas también de lo que se ha señalado respecto a la medida cautelar y las comunicaciones con la Corte y la Comisión Interamericana. Estamos absolutamente llanos a seguir, y eso ha sido nuestro sello, siempre colaborando con la entrega de la información. Voy a ver la revisión de la solicitud para hacerme cargo justamente de esto que se ha planteado, que desde julio del 2019 estaría pendiente. Lo vamos a revisar y lo vamos a informar a la comisión, por cierto, por su intermedio, presidenta. Y finalmente hacer alusión respecto a un tema que también me interesa que quede claro, que es la prioridad de las personas privadas de libertad en el contexto de COVID-19. Aquí nosotros hemos expuesto en varias ocasiones ya en el Congreso toda la gestión que se está haciendo en el sistema penitenciario, desde Gendarmería de Chile, desde la Subsecretaría de Justicia, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en conjunto con el Ministerio de Salud, en conjunto con el Colegio Médico, donde tenemos un comité de salud para enfrentar esta pandemia, donde nos hemos preocupado justamente que las personas privadas de libertad, cualquiera sea su condición, no queden relegadas en materia de atención a salud. Cada vez que una persona privada de libertad ha requerido atención de salud, ha sido trasladada inmediatamente por Gendarmería y ha recibido la atención dentro de lo que es la red de salud general. Por lo tanto, de eso nos hemos preocupado, porque justamente lo que no queremos es que las personas que se encuentran privadas de libertad hayan sido discriminadas o sientan que pasan no a ser prioritarias, y en eso también incluso lo hemos conversado directamente con la propia población penal cuando nos hemos constituido en distintas unidades penales. Dicho eso, presidenta, quedamos llanos obviamente a otras consultas. En honor al tiempo, nosotros también tenemos una reunión en este momento y también enviar la información que he mencionado también por oficio, presidenta. Muchas gracias. Señor subsecretario, le agradezco, pero le voy a pedir unos minutitos si se puede quedar y preguntarle a don Hernán si se encuentra conectado el señor fiscal nacional, don Jorge Abbott. Sí, presidenta, buenas tardes. Ahora, aquí está. ¿Sí? Y a los miembros de la comisión. La verdad que estoy junto con el fiscal regional de la región de la Araucanía, y la verdad que teníamos presupuestado estar hasta las 7 de la tarde. Ya. Tenemos otros compromisos, así que ya le pido las excusas del caso, pero la verdad es que tenemos que retirarnos por compromisos adquiridos con anterioridad. Así que pero quedamos a disposición de ustedes para la siguiente sesión. ¿No? ¿Okay? Ya, le voy a liberar, agradecerle, disculparme porque fuimos bastante extensos en el tiempo, pero para la siguiente sesión que vamos a tener que abordarla, por eso le estaba pidiendo que por lo menos usted nos entregue su saludo y agradecerle porque estuvo durante toda esta sesión. La idea era haber tenido la opinión en el segundo tema, pero por razones de tiempo, y además tuvimos alguna dificultad de la conexión con quienes debieran hoy día habernos informado y quienes nos interesaba también revisar con familiares y el huerquén que representaban en este caso al huerquén Treuquil asesinado.
y esperamos abordarlo en una siguiente sesión. Así que le dejamos liberado, señor fiscal nacional, para la próxima invitación, y quisiera solicitarle a don Hernán para que podamos sacar el acuerdo con los diputados y diputadas que se encuentran presentes, que podemos seguir el próximo lunes con esta sesión. No ha quedado claro respecto al compromiso de parte del señor subsecretario de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual citaremos al señor... ¿Don Hernán me escucha? Al ministro, sí, al señor ministro. Al señor ministro, porque el próximo lunes van a ser 51 días en huelga de hambre, por lo tanto nos interesa, atendiendo toda la presentación que nos hicieran los voceros del Machi Celestino Córdoba y como aquellos que se encuentran en la cárcel de Angol, y necesitamos establecer acuerdos. O sea, no tiene sentido una comisión que podamos conocer de parte de quienes nos vienen a exponer, pero al mismo tiempo de parte de quienes tienen que tomar determinaciones políticas, como el caso del señor ministro, hoy día no hayamos tenido esa oportunidad. Así que, por lo tanto, quiero pedirle que el próximo lunes, en este horario, podamos sesionar y también volverlos a convocar a todos los que estaban, ver la posibilidad, si vamos a tener algún vocero de parte del asesinado Huerquén Treuquil para convocar al señor fiscal, quien tiene toda la voluntad, pero por razones de horario hoy día él no pudo quedarse más tarde. Así que quiero que podamos establecer ese acuerdo, don Hernán, por favor. Muy bien. Le vamos a pedir entonces el acuerdo a los señores diputados presentes. Diputado señor Venegas. Diputado señor Venegas. Diputado señor Venegas. Diputado señor Saldívar. Diputado señor Jiménez. Don Tucapel no está dando su voto afirmativo. Falta nomás que se vote el diputado señor Venegas. Don Mario. Se le está pidiendo... Afirmativo. Lo hice con la reacción que tenemos en la pantalla, don Hernán. Veo para arriba. Gracias. Vemos la tecnología. Gracias. Está bien, pero era importante escucharlo. Sí. Presidenta, estamos en la hora, ya estamos pasado la hora y como tal, sí, el acuerdo sería realizar, es decir, celebrar sesión especial el próximo lunes a la misma hora y al señor ministro. Los mismos temas que se abordaron hoy día. Lo mismo, muy bien. Sí. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y le agradezco a cada uno de ustedes, diputados. Thank you.